Inspod, Conversaciones que inspiran. segunda temporada. En el episodio de hoy hablamos de educando en esta época. Sí, nuestro invitado destaca pilares esenciales de la educación como el ejemplo, la disciplina y el amor. Explora cómo educar en la sociedad actual, abarcando aspectos académicos, emocionales, deportivos, artísticos y sociales. Te invitamos a quedarte con nosotros e inspirarte en este tema en Inspod. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a InSpot. Gracias por acompañarnos una vez más en esta segunda temporada en donde estamos explorando los pensamientos y los sentimientos de los hombres en temas que ya platicamos en la primera temporada. Primero que nada, saludo a mi compañera Silvia Herrera, hoy con un invitado especial. Silvia, ¿cómo estás? Hola amiga, feliz de saludarlos a todos los oyentes de InSpot. Increíble estar con ustedes con la perspectiva masculina. Felices. Y dime, si me arranco presentando a nuestro invitado. Por favor, adelante. Nuestro invitado estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana. Él encontró su verdadera vocación en el deporte y la educación hace 8 años. Fundó una academia de fútbol para niños en donde siempre ha buscado una formación integral en los niños que incluyan valores y virtudes. Es papá de 2 hermosos hijos, tiene 2 academias, tiene un club de pádel y un kinder. Él tiene la fortuna de trabajar todos los días con niños, con las familias, con los profesionales de la educación y el deporte. Hace algunos meses fundó la comunidad de Super Papás con un podcast y contenido en redes donde comparte sus experiencias, sus recomendaciones, sus reflexiones con otros papás también que buscan convertirse en su mejor versión como padres y ser un gran ejemplo para sus hijos. Y por eso, en muchas cosas más, nuestro invitado nos inspira muchísimo y queremos hoy darle la cordial bienvenida a Juan Carlos Gutiérrez. Muchas gracias. ¡Bravo! Bienvenido. Hola, muchísimas gracias por la invitación, por haber pensado en mí. La verdad es que es un honor estar aquí con ustedes. Ay, para ¿Y nosotras cómo también, Juan Carlos. Para nosotros también es un honor que estés acá. Gracias por haber aceptado esta invitación. Nos encanta el contenido que compartes y nos parece súper interesante y sobre todo en esta época. Y a mí me gustaría empezar platicando un poquito, Juan Carlos, de cómo te agarró la paternidad a ti. ¿Te agarró Ujú, preparado? ¿Te ujú. agarró en la lela? ¿Cómo? Ajá. Pues mira, sí vi bastante en la lela, en algunas cosas, en otras cosas preparado, porque como ya llevaba trabajando mucho tiempo con los niños y con sus familias, entonces pues hay muchísimas lecciones que tomo de mi trabajo para la paternidad, ¿no? Entonces pues sí tenía algunos principios, algunos conceptos de desarrollo de los niños, de su carácter, de los valores que hay que inculcarles. Pero en la parte personal, en la parte como papá, como un hombre que se está preparando para recibir a su hijo, como un esposo que está compartiendo pues la crianza con su esposa, creo que sí me agarró en la lela en bastantes cosas, ¿no? Yo creo que fue hace poco que empecé a encontrar este camino tan claro de virtudes, de valores. O sea, siempre fui una persona enfocada en eso, pero muchas veces me faltaba aplicarlo a mí mismo, ¿no? En el tema de la disciplina, en el tema de los hábitos. Y hasta que no tuve a mi hija mayor, a Sofía, en brazos, no hice conciencia de la importancia de no solamente enseñarle a los niños lo teórico, sino ser nosotros el ejemplo práctico, ¿no? Nosotros liderar a través del ejemplo, nosotros plasmarles las cosas que les queremos inculcar en carne propia, ¿no? Entonces, pues ahí en esos primeros meses con ella fue que empecé como que este camino de transformación y lógicamente se potencializó con mi trabajo y pues eso dio origen a la comunidad de Superpapás porque me doy cuenta de cuáles son los grandes retos a los que se enfrenta nuestra sociedad. Creo que como padres de familia llevamos muchas generaciones quedándonos atrás, ¿no? Siempre tenemos la creencia de que la siguiente generación de niños es la que va a cambiar el mundo. Y la realidad es que tiene que ser una generación de papás la que salve el mundo. Entonces ahí como que todo se combinó para encontrar esa vocación, no solamente en el trabajo, sino en mi familia, ¿no? Yo quiero ser un ejemplo no solamente para mis alumnos, para mis hijas, sino también para otros hombres. Creo que los hombres no formamos parte integral de la crianza, por lo menos no la mayoría, y es necesario que eso cambie. La crianza debe ser un trabajo en equipo, no mamá no es más importante, papá no es más importante, es un trabajo en equipo
y siento sinceramente que somos los hombres los que más estábamos quedando a deber y hay que empezar a pelear por estar más presentes no solo físicamente, no se trata de estar ahí, se trata de estar ahí también emocionalmente, ¿no? ¿Cuántas veces no estamos con nuestros hijos, pero estamos distraídos, no los estamos viendo y eso es importantísimo, ¿no? Entonces, pues tratar de que todo esto que he aprendido, compartirlo con otros padres de familia. Justo iba a ese punto, pero con todo esto que nos dices ya, aplausos miles de veces como mamá, es como de, Gracias. ya sabes, check, palomita, ok, tengo la fortuna de que también mi esposo es un papá muy comprometido, muy presente, de hecho, se reían, pero en toda mi recuperación de una cesárea, él fue el único que le cambió los pañales a su hija, no la suegra, no mi mamá, no nadie o su mamá, él, ¿no? Entonces, partiendo de esto, yo quisiera empezar a desmenuzar toda tu experiencia. Como padres, creo que así como en diferentes temas, está pasando que tenemos sobreinformación. ¿No? Y con los hijos viene lo mismo, desde la concepción, desde que están embarazados, están en la espera. ¿Cómo hiciste tú y cómo surge también tu necesidad una vez de que ya tienes como barridos tantas informaciones? ¿Cómo seleccionas todo este bombardeo de información que hay? Tanta gente que hace podcast, tanta gente que habla de temas y de métodos de crianza. ¿Cómo fue que elegiste estos métodos? Pues mira, tienes que tener mucho criterio. O sea, al final del día estamos en una sociedad que hace demasiado ruido, ¿no? Tenemos gente que opina de manera profesional en la televisión por nosotros. O sea, a veces ni siquiera tenemos nuestra propia opinión, sino que alguien más la impone. Entonces, pues habiendo tantos libros, habiendo tantos podcasts, como bien dices, habiendo tantos gurús de la crianza, sí necesitamos tener un criterio bastante desarrollado para saber qué nos aplica a nosotros y a nuestras familias, ¿no? Porque pues un libro que funciona para mí podría no funcionar para otro papá. Depende mucho del carácter, depende mucho de nuestra historia, cómo fue nuestra infancia, ¿no? Hay gente que la crianza respetuosa le funciona muy bien, hay personas que no les funciona muy bien. O sea, al final de cuentas creo que ningún libro, ningún taller, ningún programa nos va a permitir aplicar al 100% algo y que nos dé un resultado a nosotros. Creo que como papás tenemos que aprovechar esta cantidad de información, ir tomando un poquito de todos lados, ¿no? Al final de cuentas, tiene que ser tu crianza, tiene que ser tu paternidad. No puedes robársela a alguien más. Por más libros que haya vendido, por más que lo admires, nunca va a aplicar al 100% contigo. Entonces, a mí lo que me ha funcionado mucho, en especial, es la lectura, ¿no? Quitando el aprendizaje, mi experiencia como profesional, porque pues bueno, ahí estoy en primera fila con los niños y con los papás y los profesionales, pero sí leo mucho. O sea, uno de mis hábitos más importantes es la lectura y leo mucho, obviamente, sobre niños, sobre crianza, sobre paternidad, sobre matrimonio. Y ahí es conforme he logrado, pues, tener mi propia paternidad, mi propia manera de criar y tomo poquito de todos lados, lo revuelvo, lo aplico a mi familia y la verdad es que cuando haces las cosas con el corazón, cuando haces las cosas siempre con buenas intenciones, casi siempre van a funcionar y aunque no funcionen, por lo menos vas a quedarte con la conciencia tranquila de que todo partió del amor y del interés de ser un mejor papá. Claro, y de esta prueba y error, ¿no? De repente hay cosas que no funcionan, las probamos, no, mejor esto ya no me gustó tanto y lo cambias. Me encanta que hagas el énfasis en el criterio, porque esto lo hablábamos también con Michelle Asís, y Michelle lo dijo de otra manera, dijo, hay que hacerle caso al instinto. ¿No? Como Sí, me madre, encanta pero al también. final es lo mismo, ¿sabes? O sea, va como de la mano porque decía lo mismo, que llegaba a confundirte el consejo de la tía, de la abuela, el podcast, la Ajá. amiga que le funcionó tal cosa y dijo, al final tu instinto te va a decir qué es lo que está bien para que lo implementes con tu hijo y en tu familia. Entonces, es muy interesante ver cómo lo ve el hombre y cómo lo ve la mujer, ¿no? Claro, y hay que desarrollar ese criterio, ¿no? Eso es lo importante. Hay que aprovechar toda esa información que hay, porque esa a su vez va alimentando y va puliendo nuestro criterio. Yo siempre digo que hay una fórmula mágica en esta vida. Conocimiento más experiencia más criterio es igual a sabiduría. Pero si tú le quitas el criterio a la experiencia y al conocimiento, no te va a servir de nada, no vas a poder tomar buenas decisiones. Entonces, el criterio de verdad, te los digo como no solamente como adulto, sino también hay que desarrollar mucho el criterio de nuestros hijos. Hay una frase de un filósofo antiguo
que yo adapto a los niños. Él decía que el cerebro no es un vaso que se tiene que llenar, sino un foco que se tiene que prender. Entonces, de la misma manera pasa con los niños, ¿no? Estamos obsesionados con que los niños sepan inglés, francés, chino, que sean súper buenos en matemáticas, que tengan 1000 conocimientos, pero estamos Que dejando de toquen un lado lo más. instrumento, que sean buenos en pádel, que sean buenos en fútbol, Exacto. que no, ajá, Ajá. Y no desarrollamos su criterio, que es lo más importante en realidad. exacto, sí, ¿Y totalmente. cómo ayudas a un niño a desarrollar su criterio? Pues mira, yo creo que para el criterio la comunicación es fundamental, ¿no? La experiencia, las vivencias, el cómo nos ven nuestros hijos todos los días tomar decisiones, eso es lo que ellos van a literal calcar y ese se va a convertir en su criterio. No, mucho de nuestros comportamientos de adultos ya estaban establecidos desde niños, ¿no? O sea, si de niños nos costaba trabajo despertarnos temprano, mantener nuestro cuarto limpio, porque vivíamos en una casa donde eso no era importante, como adulto va a ser mucho más difícil, ¿no? Y lo mismo, la lectura. Para mí la lectura es la llave maestra que libera el potencial de tu cerebro, ¿no? Entonces, de la misma manera como los adultos construimos nuestro criterio a través de la lectura, pues pasa lo mismo con los niños, ¿no? Desde chiquitos hay que enseñarlos la importancia de la lectura. Claro, ¿no? Y aparte tu formación, o sea, al ser abogado, tantas cosas que se tienen que leer, ya lo tenías como muy claro. ¿Cómo decides? O sea, un hombre, entiendo que el hombre se enamora, se casa, tiene hijos. Dicen mucho que el hombre se enamora del hijo mucho tiempo después que la mujer, porque la mujer, bueno, pues tiene la concepción, lo trae en el cuerpo, empieza a sentir toda esta situación del parto, amamantar o no, no importa, pero son como muchos lazos y momentos. Sí. ¿Cuáles son los primeros tips que te dieron? No sé si el piel con piel, a ti como papá, de pasar piel con el bebé, para quien no sepa que nos está escuchando, es cuando recién nace el bebé, hay una impronta o una huella que se hace como los patos, ¿no? Que van y que al primer ser que ven, ese es su papá, ese es su mamá, y ahora dicen que los bebés cuando nacen tienen que estar también piel con los papás. ¿Qué podrías decir tú? ¿Cómo te empezaste a adentrar siendo abogado, siendo tan, o sea, siendo hombre y tal, a esta parte paternal? O sea, ¿a dónde viene ese ímpetu tuyo de decir, ok, tengo que ponerme las pilas, acercarme y voy a entrarle con todo? Pues bueno, creo que la parte del derecho hay que dejarla de lado porque realmente Ok, pues nunca lo ejercí, no hay ok. grandes lecciones que rescatar de eso, pero creo que esta parte del instinto paternal lo tengo muy presente desde chiquito por mi papá y por mi abuelita, ¿no? Yo no tuve mamá y mi abuelita cubrió en gran parte de mi niñez esa figura materna y la recuerdo ya que siempre era súper cariñosa, mi papá siempre era súper cariñoso. Mi abuelita siempre era de estar diciendo cosas bonitas, de estarme diciendo te amo, te quiero, eres el mejor. Mi papá no tanto de manera verbal, a veces los hombres nos cuesta más, pero sí también era alguien muy apapachador. Y pues ya más adelante que empecé a estudiar más sobre la paternidad y la crianza, me doy cuenta de la importancia de ese contacto físico desde literalmente el primer minuto de vida, ¿no? Al final de cuentas somos mamíferos, todos los mamíferos tenemos una gran relación entre el contacto físico, piel con piel, y el desarrollo de todo, de nuestro instinto, de nuestras emociones, de nuestra salud. O sea, vemos que el contacto piel con piel le trae a los bebés muchísimas cosas tan importantes como la autoestima también, ¿no? Por ejemplo, de lo que más tenemos que trabajar con nuestros niños en la infancia es en construir el autoestima. Y el autoestima se construye como cuando ellos se sienten queridos, cuando ellos se sienten valorados, cuando ellos se sienten respetados. Y a veces las palabras no bastan. El contacto físico, el abrazo, el apapacho, el beso, pueden decir más que 1000 palabras, ¿no? Hay muchos papás que se jactan de ser papás amorosos porque están dice y dice y dice, pero al final de cuentas se tiene que demostrar con acciones y una de esas es el contacto físico, ¿no? Nuestra naturaleza nos llama. Somos seres que necesitamos ese contacto físico. Hay un estudio muy importante que se hizo sobre chimpancés. Cuando eran bebitos, ellos pues, los separaban de su madre y les ponían una figura de una mamá de metal y les ponían leche ahí. Después, pues los acostumbraban a eso y después les dejaban elegir entre un muñeco igual, pero de trapo, o sea, que estaba calientito y que no tenía leche. Y los chimpancés preferían quedarse con el trapito calientito antes que comer. Entonces eso nos da
nos da una muestra clara de la importancia de ese calor, de ese afecto en el desarrollo de los niños. Es imposible que un niño sea autosuficiente, logre construir su autoestima él mismo si no participamos nosotros activamente como papás y a través, como tú dices, del contacto físico, ¿no? Ahorita, pues estas nuevas tendencias en la medicina que se están volviendo más humanas son muy padres porque empiezan a voltear hacia este lado, ¿no? No solamente se trata de las cuestiones médicas, sino también ya de las emocionales. Entonces a mí me tocó ver eso cuando nacieron mis hijas, como la sacan porque fue cesárea, la sacan, la revisan que esté muy bien, inmediatamente la pegan a mamá y dejan que la carguen con papá. Incluso ahí mismo en el hospital me decían, en un ratito que tengas libre, quítate la camisa y acuéstatela en el pecho. Entonces, pues eso fue algo con lo que apliqué desde el día uno. O sea, tuve la suerte de saber eso, ¿no? Luego hay cosas que no sabes y que dices, chin, ¿por qué no lo supe antes? Pero la parte del contacto físico, afortunadamente, sí, siempre la tuve muy presente. Yo creo que es importante prepararse un poco cuando empiezas en esa etapa, ¿no? O sea, si ya estás en el embarazo, pues leer, informarte un poco acerca de lo que viene para no saltarte etapas en donde tal vez te pierdas un momento tan hermoso como es ponerte el bebé en el pecho, ¿no? Porque no lo Claro. sabías. Entonces es la importancia de la preparación y de instruirse y de leer. O sea, a mí también me encanta leer y mi mamá hizo muchísimo énfasis en mi vida para que yo tuviera el hábito de la lectura y hoy por hoy se lo agradezco enormemente, ¿no? Que era justamente Uh-huh. lo que hablabas anteriormente. Tienes dos hijas, Juan Carlos, una más Uh-huh. pequeña, una más grande. Me imagino que con cada una es una cosa diferente, tanto el Sí. nacimiento, la crianza, la personalidad. Y me quiero adentrar en la personalidad. ¿Cómo dejas o qué tienes que permitir para conocer la personalidad de tus hijos? Porque tú puedes tener una idea de lo quiero educar de esta manera, pero al tener dos te das cuenta que no son iguales, Uh-huh. que no aplican las mismas cosas y no funcionan. Mira, lo más importante para conocer la personalidad de tus hijos es jugar con ellos, ¿no? O sea, no es llevarlos a un especialista, no es llevarlos a una evaluación, no es ver sus calificaciones, es jugar con ellos. A través del juego libre, es como puedes literalmente ver todas sus emociones, cómo reacciona cuando pierde, cómo reacciona cuando gana, cómo reacciona cuando las cosas no se le dan. Todo este tipo de cosas son muy evidentes cuando los niños juegan, ¿no? Entonces hay que regresar a lo básico. Hablando nuevamente de esta era de los gurús de la crianza, hay tanta teoría, de verdad, que digo, no, vamos a lo práctico, vamos a sentarnos en el piso a jugar con nuestros hijos, vamos a construir un barco pirata, una nave espacial, y es la manera más fácil en la que los vamos a conocer. Y si nos vamos a otro aspecto importante, también es la genética, ¿no? Hay un libro muy bueno que les voy a recomendar que se llama El Código del Niño y habla mucho de la importancia de siempre tomar en cuenta la genética de los niños a la hora de criar, porque pues yo tengo dos hijas, tienen el mismo papá, tienen la misma mamá, crecen en el mismo entorno, pero son completamente diferentes, ¿no? Y esa diferencia viene marcada desde ser la primera, ser la segunda hija, la temporada en la que nació, las condiciones en las que nació, pero también su genética. Entonces nosotros debemos de ver que luego, por ejemplo, la genética nos marca muy claramente la capacidad de un niño de resistir la frustración o de retrasar esa recompensa. Hay un estudio también muy bueno que se llama el experimento de la galleta. Los científicos decían cómo determinar si un niño va a ser exitoso o no en la vida. Hicieron una prueba muy fácil. Le pusieron a un grupo de niños una galleta y les dijeron, los que aguanten 10 minutos sin comerse esa galleta, les vamos a dar 2 cuando regresemos, ¿no? Y dijeron, pero los que prefieran comerse esa galleta, lo pueden hacer. La mitad de los niños se comió la galleta, la otra mitad esperó, Espero. recibió dos galletas y se dieron cuenta, estudiaron a estos niños a lo largo de su vida y vieron que los que resistieron los que pudieron retrasar la gratificación, los que pudieron esperar un poquito más a cambio de un bien mayor, fueron los que resultaron más exitosos en la vida. Y cuando hablas de niños, estos niños tenían 3, 4 años. Eso era algo genético, no necesariamente era algo ambiental, no es algo que Claro. sus papás les enseñaron, era algo que había en su genética. Ahora, eso no quiere decir que no se pueda entrenar, ¿no? Porque cuando hablamos de los niños, la parte increíble es que todo se puede entrenar, como dice el tío de Rafael Nadal. Todo se puede entrenar, la fuerza de voluntad, la resistencia a la frustración, todo. Entonces,
si hacen el experimento de la galleta con sus hijos y no les sale bien, no se preocupen, se puede, pero siempre tomar en cuenta esa parte, la parte genética. Tan es así que Nadal juega con la izquierda siendo diestro, porque lo entrenaron a jugar con la izquierda. O sea, imagínate lo que puedes cambiar, el que tu habilidad, tu principal habilidad sea con la derecha y que aprendas a utilizar la izquierda mejor que la derecha. Entonces tienes toda la razón. Oye, ya salió la fan de Nadal, o sea, no le toques ese tema, lo amo. No le toques ese tema, es porque cambiamos de tema, por eso estoy diciendo. Oye, no, pero a ver, tienes una academia, tienes un kinder. Evidentemente ya eres un ser que está con todas estas personas profesionales, con una sapiencia de la educación, pedagogos, licenciados en pedagogía, maestros, entrenadores, o sea, con una academia deportiva y una academia didáctica. Digamos que tienes tú todos estos círculos y estas aristas ya tapadas. Pero a mí me surge la duda de cómo podrías aconsejarnos en cuando un papá, no la mamá, cuando un papá está viendo ciertas cosas y le quiere decir a su esposa o a su pareja, necesitamos ayuda para la educación de nuestros hijos. ¿Dónde son esos puntos donde dirías o un psicólogo o un terapeuta o alguien que lo entrene? Mira, también muy fácil, cuando te lo diga tu instinto, cuando tú sientas que algo está fallando, cuando tú sientas que, mira, es duro lo que voy a decir, y que se tome de una manera positiva, pero debemos de ser los jueces más duros de nuestros hijos por su bien, ¿no? Debemos estar siempre ahí atentos a ver en qué están fallando, qué cosas están haciendo bien, qué cosas tenemos que potencializar, dónde pueden mejorar, ¿no? Porque muchas veces también como papás nos tapamos los ojos y decimos, no, es una etapa, así es. Y la realidad es que no, en cuanto algo te llame la atención a ti, ve a buscar un especialista, ¿no? Siempre con criterio, no tomes lo primero que te aconsejan, siempre tienes que seguir ese instinto, porque ahorita también corremos el riesgo de que por cualquier cosa mediquen a nuestros hijos, que por cualquier cosa les manden trabajo extra. Entonces, sí seguir nuestro instinto en ese sentido, pero también al detectar esos errores, ver si nosotros como papás lo podemos resolver. Es increíble la cantidad de niños que van a terapia cuando deberían de estar en terapia los papás, ¿no? O sea, eso nos decía Michelle. Si quieres mejorar un niño, el camino más rápido no es del niño, son sus papás. Entonces, si de repente tú dices, bueno, mi hijo está teniendo problemas para controlar sus emociones, ¿no? Te sorprendes porque tu hijo le grita a su mamá y de repente te sorprendes a ti mismo gritándole a tu esposa. Entonces vas a decir, ni modo que le digas a tu hijo, ¿dónde aprendiste eso? ¿No? Entonces te das cuenta que tú mismo como papá puedes ser el que está provocando ese problema, y si bien siempre recomiendo a los especialistas, hay que irnos un pasito para atrás y decir cómo yo como papá y como papá y mamá como equipo podríamos resolver esto. La importancia del trabajo personal, ¿no? Ante todo, tú eres un ser, eres un individuo, necesitas también trabajarte a ti mismo, corregirte y más aún cuando vas a ser cuando eres o vas a ser padre, porque tú eres quien va a guiar a ese niño a caminar en esta vida. No vas a ser ni su mejor amigo, ni su porrista número uno, vas a ser el guía de ese pequeño ser que no sabe cómo desenvolverse en este mundo todavía. Basándome en eso, viene mi siguiente pregunta. ¿Qué pasa con la tecnología en este momento en la vida de los niños? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Dónde está el termómetro para medir hasta dónde y hasta cuándo sí, hasta cuándo no? Mira, la tecnología a grandes rasgos, o sea, si se tuvieran que llevar solo un mensaje, sería la tecnología y los niños son incompatibles, está prohibida, ¿no? Pero también tenemos que ser realistas, que la tecnología llegó para quedarse, ¿no? O sea, tenemos que aprender a vivir con ella. Como adultos nos ha traído muchas cosas muy buenas, pero vemos que por regla general a los niños solo les ha traído problemas, ¿no? Vemos que ya los niños empiezan con problemas de aprendizaje, con problemas emocionales. ¿Por qué? Por la tecnología, porque están dejando de ver a una persona real gesticular y están viendo una caricatura que nunca vas a poder suplirlo. Están dejando de sentir un libro y están tocando constantemente una pantalla. O sea, los niños se están perdiendo de muchísimo. Ahora, partiendo de esto y de que necesariamente va a ser parte de nuestra vida, sobre todo en la escuela, ¿no? Las escuelas tuvieron un boom de todo iPad, todo tecnología y certificación Apple. Y ahorita vemos que países europeos están diciendo,
se cancela todo, ¿no? Necesitamos sacar los libros otra vez porque los niños no están aprendiendo. Entonces, siempre debemos de tener la tecnología con mucho cuidado. En casa, pues bueno, o sea, ni siquiera podemos discutir de si un niño debe tener un celular o no, porque no lo debe tener bajo ninguna circunstancia. Ahorita yo veo muchos papás que me piden un consejo. Hoy a los 12 años, a los 15 años está bien un celular, solo va a tener grupos de WhatsApp con sus amigos. Y yo les digo, métanse a ver lo que dicen en esos grupos de WhatsApp y Qué lo que se miedo. mandan. Ahí está, ahí lo peor del internet está ahí, ¿no? Entonces, no, bajo ninguna circunstancia tener la tecnología, sobre todo con libertad, hablando de adolescentes. Y vamos, yéndonos un poquito más hacia los chiquitos, mira, es normal que vean películas, es normal que vean caricaturas, siempre con papá y mamá. Para mí una regla básica, la manera más fácil de determinar si nos estamos excediendo o no es con el tiempo, ¿no? Para mí, un niño de los 3 o 4 años a los 8 o 9 años, yo creo que 20 minutos, 30 minutos de televisión al día máximo, ¿no? Y siempre nosotros como papás vigilar que lo que están viendo sea positivo, porque si nosotros no podemos dejarles prendido el YouTube o Netflix y a ver qué escogen ellos, no, nosotros tenemos que cuidar el contenido. Y hablando de los 9 años en adelante, a los 15, 16 años, creo que sí se debe de dar un poquito más de permisos en cuanto al tiempo, a lo mejor subirlo ya a 1 hora. Seguimos con esa autoridad sobre lo que pueden ver, pero sí tenemos que ir soltando un poquito, ¿no? Sobre todo tenemos que entender que va a haber un día en que ya no se las podamos prohibir, ¿no? Un día se van a ir de la casa o ya van a tener un celular, ¿no? Quizás yo soy muy soñador, pero bueno, a los 16, 17 años, pues probablemente mis hijas ya van a tener un celular, ¿no? Que yo les diga. Entonces, siempre enseñarles a usar la tecnología a tu favor. La tecnología te puede destruir en semanas o te puede construir. A mí no les platiqué eso, pero de lo que me ayudó mucho en este camino de transformación fueron las redes sociales, pero empecé a seguir cuentas de paternidad, de crianza, de ejercicio, de deporte para niños, o sea, cuentas positivas. Pero si tú te vas al otro extremo, en especial como hombre, que vemos ahorita que hay una pandemia de pornografía, en donde los niños están empezando a ver pornografía a los 8 años, te das cuenta que la tecnología puede acabar con la humanidad. De verdad se los digo. O sea, todos los problemas sociales que vemos ahorita, que no tenemos la menor idea de dónde salieron, o sea, que hace 100 años jamás nos lo hubiéramos imaginado, todo es rastreable al uso indebido de la tecnología. 100%. Hay que estar con los ojos abiertos y estos datos que nos das y que nos compartes por estar tan empapado de y actualizado de la educación en los hijos nos ayuda muchísimo. Así que por favor, ni a satanizar la tecnología, sino utilizarla de manera consciente y educativa, y eso es lo mejor. Según tú, Juan Carlos, ¿cuáles serían estos pilares inamovibles, los pilares que no puedes mover en la educación de un niño? Como para crear lo que hablabas al principio, ¿no? Ya, estos niños del futuro que van a salvar al mundo, o este nuevo mundo de gente que pueda convivir, ¿no? Que creo que eso es lo que sí se puede hacer. Mira, vamos a partirlo en dos bloques, ¿no? La educación que depende de nosotros como padres, que para mí es, aunque forma parte del grupo general, es la más importante, porque pues es lo que realmente los mejores maestros de vida de los niños, pues somos sus papás, ¿no? De ahí es de donde van a sacar ellos el 95% de la información, el 95% de sus hábitos, el 95% de sus emociones van a salir de casa, ¿no? Entonces, para mí, el primer pilar de la educación en casa debe de ser el ejemplo, ¿no? Como les dije, los niños no siguen consejos, siguen el ejemplo. ¿Quieres que tu hijo sea un gran deportista? Tienes que ser tú un gran deportista. ¿Quieres que tu hijo sea un gran esposo? Tienes que ser tú un gran esposo. ¿Quieres que tu hijo algún día sea un gran padre? Tienes que ser tú un gran padre, ¿no? ¿Quieres que lea? O sea, podemos seguir así con 1000 ejemplos, ¿no? ¿Quieres que se lave los dientes? Exactamente. Después, el segundo pilar sería la disciplina, ¿no? Para la disciplina a mí es algo que me obsesiona porque veo que es la llave que te abre de verdad, bueno, más bien la gasolina que te permite conquistar cualquier montaña en este mundo. O sea, una persona disciplinada
es imparable, ¿no? Si te vuelves disciplinado en tu trabajo, eres alguien exitoso en tu trabajo. Si te vuelves disciplinado en tu matrimonio, vas a tener un matrimonio exitoso. Si te vuelves disciplinado en tu paternidad, vas a ser un padre exitoso. O sea, tenemos que inculcarle a los niños desde chiquitos el valor de la disciplina, porque esta generación de jóvenes se enfoca mucho en la motivación, ¿no? Necesitan ver un video motivacional para salirse a correr e ir al gimnasio. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde chiquitos que la motivación realmente no es la mejor manera, no se puede depender de ella. La disciplina es la que debe de reinar. ¿Y cómo se va transmitiendo esta disciplina en los niños? Pues a través de los hábitos, ¿no? Dormirte a la misma hora, lavarte los dientes a la misma hora, cenar, comer alimentos saludables, o sea, todo puede contener este tema de la disciplina, pero hay uno que me encanta y que vamos a regresar más adelante, pero es el deporte, ¿no? También nosotros como papás debemos de llevar a nuestros hijos a que sean disciplinados a través del deporte y por supuesto a través de la escuela. Y el tercero son los límites, ¿no? Ese es básico, la columna vertebral. Exactamente, los límites es algo que vemos que cada vez son más escasos, ¿no? En esta obsesión de nuestra generación de papás, de pues no ser tan duros con los hijos, de permitirles hablar de sus emociones, de todo eso está perfecto, pero estamos cayendo en el extremo de la sobreprotección, de darle a nuestros hijos la autoridad en casa, y eso les hace muchísimo daño, ¿no? O sea, por ejemplo, siempre todo el mundo habla de las nalgadas, ¿no? Y cada quien que haga lo que quiera, pero es más fácil que traumes a tu hijo sobreprotegiéndolo que siendo disciplinado con él, ¿no? O sea, el otro extremo es mucho peor. Entonces, siempre los límites son la manera en la que nosotros vamos guiando a nuestros hijos como si fuera un carril de boliche, ¿no? Que ellos, si no ponemos esos carriles, pues se van a estar yendo y yendo y yendo. Nosotros como papás tenemos que ser esos carriles en donde les ponemos límites y hasta que no están listos para jugar boliche de manera correcta, pues no podemos quitarlo. Entonces, los límites les enseñan a los niños a vivir, ¿no? Y obviamente los límites no implican violencia, no implica estarles gritando, no implica ser negativos, ¿no? Este es otro error de los papás, que siempre, ya hiciste esto mal, ya hiciste esto mal, ya hiciste esto mal. No, para nada se trata de eso, ¿no? Los límites se tienen que poner con amor, con empatía, con responsabilidad. O sea, cuando hablamos de límites, hay la manera buena de ponerlos y la manera mala. Sí, claro. Pero, o sea, siempre que sea la buena, pero los límites no deben de faltar, ¿no? Y ahora vamos al panorama más amplio. ¿Cómo salvar a esta sociedad? Yo pienso que necesitamos muchos tipos de educación, ¿no? La primera la conocemos todos, es la educación académica. La educación académica, pues sí, nos da conocimiento, pero como dijimos antes, no nos da criterio, no nos da sabiduría. Y estamos delegando como papás esa responsabilidad a la escuela. Nosotros creemos que mandamos a nuestro hijo a la universidad, le pagamos un MBA y listo, va a triunfar en la vida. Y nos damos cuenta de que no. O sea, la escuela, de hecho, ni siquiera está diseñada para eso. O sea, nosotros como papás tenemos que darnos cuenta que la educación académica es muy poquito porcentaje de la vida de nuestros hijos. Necesitamos complementarla con otras cosas. La segunda para mí es la educación emocional, ¿no? Aquí sí ya regresamos otra vez un poquito a casa, pero es enseñarle a nuestros hijos que está bien hablar de sus emociones, que está bien llorar, que no por ser mujer tienes que ser sumisa, o sea, que el bullying sí existe y que sí le hace daño a la sociedad. A mí me da mucha risa cómo las generaciones antes de nosotros, cuando les hablas de esto, te dicen, no, en mis tiempos era diferente, en mis tiempos te hacías hombrecito a golpes, en mis tiempos te daban un chanclazo para que lloraras, para que tuvieras una razón para llorar. Les digo, precisamente porque el mundo ya no aguanta otra generación como ustedes, es que necesitamos educar a los niños en sus emociones, ¿no? Entonces, la educación emocional, te los digo, es fundamental. Ahí viene el carácter, el autoestima, viene también parte de la sobreprotección. O sea, esta educación emocional es desde chiquitos enseñar a nuestros hijos cómo lidiar con esas emociones. El tercer tipo es, ya dije, académica, emocional, la deportiva, ¿no? La deportiva, el deporte es un pilar en la vida de los niños, tiene que ser un pilar. Estamos acostumbrados a hacer el deporte mal hecho. Vemos que el deporte bien hecho, de manera profesional, le enseña las cosas más valiosas a los niños, ¿no? Disciplina, perseverancia, liderazgo, compañerismo. O sea, cuando tú llevas a tu hijo a un buen equipo de básquetbol, a una buena academia de básquetbol, con buenos entrenadores de básquetbol, le van a enseñar grandes lecciones de vida, no solamente de básquetbol, sino de vida a través del deporte.
Pero si tú llevas a tu hijo a un lugar que no es profesional, donde los entrenadores no están capacitados, donde las instalaciones están sucias, donde no hay un programa de entrenamiento, donde no se les enseña a competir al máximo nivel, pues tu hijo aprende todos los antivalores, ¿no? Flojera, apatía, mediocridad, soberbia. Entonces, tenemos que hacer un enfoque muy especial como papás en que el deporte se tiene que hacer bien. O sea, la educación deportiva no es como nosotros la creíamos, de ve y juega fútbol 2 veces a la semana y el entrenador llegó tarde o llegó borracho y está viendo el celular y nunca llevabas tu uniforme. O sea, eso no es educación deportiva. Y si nosotros no profesionalizamos, que es lo que yo hice, mi misión con la academia era esa, profesionalizar el deporte formativo. Y lo logramos. Yo sé que no van a salir muchos niños profesionales ni muchas niñas profesionales que se dediquen a eso de grandes, pero sí les puedo enseñar a ser profesionales de vida. La importancia Exacto. de llevar tu uniforme, de llegar a tiempo, de siempre estar con una sonrisa, de escuchar a tus entrenadores. O sea, eso es lo Trabajar en importante. equipo. Trabajar en equipo. La disciplina, como dice. Exacto. Totalmente, me parece espectacular. Sí, después viene otra que está también súper desatendida y que urge que como sociedad empecemos a rescatarla, que es la educación artística. O sea, el arte desarrolla nuestro cerebro de una manera increíble, ¿no? Nuestra creatividad, nuestra capacidad de raciocinio, todas esas cosas solo se potencializan a través del arte, ¿no? O sea, el otro día había una frase que decía, cuando somos chiquitos aprendemos a bailar antes que a caminar, aprendemos a cantar antes que a hablar y aprendemos a dibujar antes que a escribir. O sea, el arte es la máxima expresión de comunicación en el ser humano. Entonces debemos de permitirle a nuestros hijos explorar el arte, ¿no? A través de la pintura, de la música, de la escritura. O sea, el arte es muy amplio, hay para todos los gustos, pero al igual que el deporte, siento que el arte siempre fue algo de relleno, ¿no? Fue como que, pues la clase de arte estaba más o menos y no se tomaba en serio. Entonces creo que es muy importante que no solo las escuelas se enfoquen en lo académico, sino también en lo artístico y en lo deportivo. Creo que un niño necesita de todas estas educaciones. Y la última son las habilidades sociales, ¿no? Que yo le llamaría la educación familiar. ¿Qué gestos, qué modos, qué tono de voz aprendes en casa? En casa saludan, dan los buenos días, en casa piden las cosas por favor, dan las gracias, en casa reconocen sus errores, piden perdón. O sea, todos estos 5 pilares son las 5 educaciones en las que nos tenemos que enfocar como papás para que de verdad nuestros hijos tengan una ventaja abismal, ¿no? Porque esto, ¿quién lo trabaja? Nadie. Los papás normalmente delegamos en la escuela todo. Y la escuela ese no es el trabajo de la escuela, ese no es el trabajo de la MIS. Ese es Y a tu veces trabajo en como las papá. nannies también, ¿no? Claro, exacto. A veces en las nannies también que los cuidan en casa y es como que, bueno, ya lo tiene ella y así. Hablando de esto que dices, ¿no? Educación artística que me encantó y las habilidades sociales, siento que también hay una parte ahorita que me encantaría saber tu punto de vista, que como que la mayoría de las personas nos las estamos saltando, tanto los humanos tanto los humanos, perdón, tanto los adultos como a los niños. Y es el tiempo de ocio, la Ujú, importancia del tiempo de ocio en un niño, porque ujú. los saturamos de actividad, así como nos saturamos a Sí, nosotros de actividades, ¿no? Y siempre tenemos un compromiso y que ir al gimnasio y trabajar y limpia y arregla y ta, 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 ta. Así también como que tenemos a los niños. Y siento que el tiempo de ocio es fundamental para desarrollar esa parte artística de la cual también hablabas. ujú. Sí, mira, parece increíble, pero hay niños que tienen agendas más ocupadas que los papás, ¿no? Están clase de pádel, de tenis, de fútbol, de ballet, o sea, están haciendo demasiadas cosas los niños. Creo que es en parte porque no queremos o no podemos pasar más tiempo con ellos, ¿no? Entonces, para nosotros es más fácil pagar por una clase y que nos tengan entretenido a los niños todos los días. Lo vemos en el verano, ¿no? Los niños todavía no salen de verano y ya los quieren mandar a los camps a pasar ahí todo el día. Y es porque a veces como papás nos da miedo o a veces no podemos, ¿no? Y en cuanto al ocio, o sea, es un concepto muy interesante porque tenemos que permitirles a los niños aburrirse. Tenemos que permitirles que se escuchen a sí mismos. Para mí, una de las herramientas más poderosas de crecimiento personal es esa capacidad de introspección, ¿no? Y hay niños que llegan a los 20 años y no conocen a su voz interna. Nunca se han sentado a pensar, a visualizar su futuro, a ver cómo estuvo su semana en la escuela, cómo estuvo su semana en el fútbol. O sea, hay tanto ruido que no le estamos permitiendo a los niños estar en paz, estar en calma,
no digo que meditar, pero pues sí, estar sin hacer nada, ¿no? A veces vemos a nuestros hijos, nos dicen, ya me aburrí, y luego les queremos poner la televisión, luego les queremos poner el iPad. Y no, tenemos que permitirles que ellos desarrollen su creatividad, que ellos pues solitos encuentren actividades o estar en paz y de esa manera empezarse a conocer a sí mismos. Si nosotros no les permitimos pasar tiempo con ellos mismos, nunca se van a conocer. Y aquí el tiempo libre y de ocio es fundamental. Ahora, como papás, también tenemos que ser ese ejemplo, ¿no? Porque como papás, ¿cómo se está pasando ese tiempo de ocio? ¿Cómo estamos pasando nuestro tiempo libre? Pues con malos hábitos, ¿no? Vemos que el tema del consumo de alcohol, el consumo de otras sustancias que son muy malas, pues realmente los niños están esperando toda la semana para pasar tiempo con papá y papá el sábado en la mañana está crudo, está de malas, está desvelado. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que también el tiempo libre es para ser productivo, para leer, para hacer ejercicio, para construirte a ti mismo. Si tus hijos ven que tus fines de semana los utilizas, sí en descansar, sí en hacer ejercicios de introspección, pero también en hacer ejercicio, en leer, en cocinar, ¿no? A mí la cocina se me hace algo padrísimo para compartir con tus hijos, pues ellos van a empezar a interesarse por lo mismo, ¿no? ¿Cómo? Y qué rico lo de la cocina. Hablas de muchas cosas. Yo creo que tu esposa, tus hijos están muy afortunados de tenerte. La verdad es sorprendente y a la vez no es tan agradable lo que voy a decir, pero que se vea a los papás tan comprometidos, tan estudiados, tan formados como tú. Y nos gustaría que siguieras inspirando a más papás que yo creo que muchas veces se detienen por un miedo, por la pena, por el decir, bueno, pues ya mi mujer lo está haciendo, está demasiado comprometida y yo, bueno, pues entre la chamba. ¿Cómo invitarías a los papás a sumarse a este club que has organizado? Cuéntanos. Pues mira, antes que nada te agradezco por tus palabras tan bonitas. Son la verdad es que muy motivantes. Y pues para sumarse a esta comunidad, simplemente hay que ir a mis redes. Ahí están. Estoy en Instagram, estoy en el podcast, en YouTube, en Spotify. O sea, me pueden encontrar en cualquier red. Y pues lo que puedan tomar de mi contenido y que les sirva, qué bueno, ¿no? Recuerden que yo tampoco tengo la verdad absoluta. Nada de lo que vean en mis redes va a funcionar si ustedes como papás no están en la mentalidad correcta, ¿no? Por eso siempre hablo mucho de que no te preocupes ahorita por ser un buen papá. Primero preocúpate por ser un buen esposo. Y antes de eso, preocúpate por ser un buen hombre, ¿no? O sea, la paternidad es el tercer escalón. No puedes llegar a ella de forma plena si no estás bien en tu matrimonio o incluso aunque estés divorciado. Yo siempre digo, bueno, pues sé un buen ex esposo, ¿no? Respeta, quiere de otra manera, pero quiere. Pero lo principal es como hombre. O sea, nada de los consejos que vean de paternidad van a ser aplicables si nosotros como hombres no estamos plenos, si no estamos en nuestro papel con esa mentalidad de crecimiento, de respetarnos y de querernos a nosotros mismos, ¿no? O sea, el amor a nuestros hijos tiene que empezar en el amor hacia nosotros, en el amor hacia nuestra pareja. Entonces, antes que ir a leer cualquier libro, antes que ir a escuchar mi podcast, trabajen en ustedes mismos como hombres. No quieran dar pasos de gigantes, es poquito a poquito. Y una vez que encuentras el camino correcto, la transformación es rapidísima. Qué bonito. Compártenos, ay, perdón. Compártenos, Juan Carlos, tus redes. ¿Dónde te puede conseguir la gente? ¿Dónde te pueden encontrar estos padres que necesitan ese consejo? Mira, en Spotify y en YouTube está el podcast y se llama Super Papás. Y en Facebook, Instagram y TikTok estoy como _superpapá01. Así es como me encuentran. Se tiene uno que idear las palabras, el guión bajo y tal, para que no se repita con otras cosas. Nos quedamos con varios consejos que Juan Carlos, a los que nos están escuchando, nos ha compartido, como por ejemplo, de tanta información que tenemos, utilizar el criterio. Nos ha compartido muchísimo el hincapié en introducirles la lectura a los hijos, empezando por nosotros mismos, hacer las cosas con el corazón, siempre guiarnos desde ahí. Nos compartió el lema de conocimiento más experiencia más criterio es la sabiduría. Nos ha hablado mucho de la autoestima. Nos dice que para conocer a los niños hay que jugar con ellos. Me encantó eso. Yo me llevo varios puntos de inspiración. También que la paternidad y la maternidad tiene que basarse, regirse en el instinto que uno tenga. Los hijos siguen el ejemplo, así que prendan todos los focos y para salvar esta sociedad y para sus pilares que nos ha compartido es la educación académica, emocional, deportiva, artística y social, ¿es correcto?
Sí, muy bien. correcto. Este fue como un breve puntos de inspiración que nos das y creo que yo me llevo el corazón llenito, porque me inspiras a seguir tratando de ser la mejor versión de mí. Para eso es InSpot, porque has tocado los temas como amor propio, espiritualidad, varios temas que nosotros tenemos en la primera temporada visto desde la perspectiva femenina y que ahora lo vamos a ver desde la perspectiva masculina, pero en este podcast contigo, en este episodio, hemos visto que todos estos parámetros que nos rigen como seres humanos, pues nos ayudan a ser mejores y si estás tú bien, todo tu entorno va a estar bien. Yo te agradezco personalmente, María. Va a despedirse de ti, cuéntanos. Yo también te agradezco muchísimo, fue una plática realmente inspiradora y creo que va a ayudar a muchísimas personas. A mí me deja también muchos puntitos ahí para remarcar ahorita en mi etapa de tía y luego en mi etapa de maternidad cuando sea el momento. Gracias, Juan Carlos. Solamente antes de que ya nos despidamos así, me gustaría que me regalaras qué personas te inspiran a ti. Pues mira, mi familia, antes que nada. Como te dije, pues yo no siempre veía la vida con esta claridad, no siempre estaba en este camino de plenitud y creo que la primera gran persona en esta etapa que me inspiró fue mi esposa, ¿no? Ella es alguien, la verdad es que llena de amor, llena de alegría, o sea, ella era muy disciplinada, por ejemplo, entonces fue muy fácil seguir su ejemplo. Y en general mi familia, ¿no? Mis hijas son mi mayor inspiración, pero también mis alumnos y mis alumnas, ¿no? Ahí fue, después de trabajar con niños, fue que empecé a darme cuenta de la importancia de que el mundo tiene que cambiar, pero ya, o sea, no podemos seguir así. Ellos se merecen mejores papás, se merecen una mejor sociedad y un mejor mundo, ¿no? Entonces, tengo una fuente inagotable de inspiración en mi familia y en mis alumnos. Bravo, muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. A nosotros, síganos en inspot.podcast. Gracias, María. Gracias, Juan Carlos. Gracias por estar con nosotros. Síganos escuchando. Esto fue InSpot. Adiós. Bye, gracias por todo. Gracias por habernos escuchado en InSpot. Para seguir conectados e inspirándote, síguenos en @inspot.podcast.